¿Fue casualidad que me encontrara con estos viejos discos? Supongo que sí, porque mi vida es una serie de coincidencias y extraños descubrimientos. Me llamo Tom Griffin, trabajo como periodista para un pequeño periódico, y muy a menudo rebusco en los archivos, tratando de encontrar alguna bomba para los lectores. Pues bien, hace un par de meses me topé con una auténtica bomba, pero en sentido figurado. Todo empezó cuando tuve que desmontar el viejo archivador de nuestro almacén editorial. Carpetas polvorientas, recortes de periódico amarillentos, tarjetas moribundas. Y entre todo, encontré una extraña carpeta sin marcar. Dentro había un diario ennegrecido, unas cuantas fotos en blanco y negro y un par de páginas descoloridas con un texto que inmediatamente me aceleró el corazón. El diario hablaba de una expedición al Ártico en 1940 de la que, a decir verdad, no había oído hablar. El equipo era pequeño, los nombres eran Lawrence, Hope, McLeod, Stanley, Hill. Todos procedían de América o Canadá. Se mencionó en los registros que el líder era un hombre llamado Jacob Hope, un explorador marino con reputación de aventurero. Y también se señalaba que todos habían desaparecido misteriosamente mientras exploraban los casquetes polares. La carpeta contenía unas 6 o 7 páginas y un par de notas poco profundas, pero todo hablaba de tragedia. No regresaron. Desaparecieron sin dejar rastro. Campamento encontrado vacío. Aunque no soy propenso a las supersticiones, sentí un escalofrío al mirar la foto borrosa de 5 personas posando en medio de una llanura blanca con banderas de distintos países. En el reverso, en letras torcidas, estaba escrito: Expedición Estrella del Norte, 1940. Me invadió una incomprensible picazón de curiosidad. ¿Por qué de repente no aparecía ninguna noticia destacada en la prensa? ¿No se suponía que la desaparición de toda una expedición debía causar sensación? Vi notas de que la búsqueda fue breve. Durante la guerra todo el mundo se olvidó de ellos. Al parecer estalló la Segunda Guerra Mundial y la atención se centró en otros problemas. Pero, ¿qué ocurrió realmente allí? ¿Y por qué los registros son tan escasos? Como periodista, no podía dejarlo pasar. Decidí que tenía que investigar. Empecé buscando referencias, la biblioteca, archivos antiguos, incluso de boca en boca. Y resultó que casi todo se había borrado o perdido. Solo había un par de artículos en periódicos locales de Canadá sobre la misteriosa desaparición de la expedición Estrella del Norte. Ningún detalle. Entonces, rastreé entre migajas que Jacob Hope era un hombre con fama de explorador obstinado, que buscaba algo especial en el norte. No solo campos de hielo, sino algún tipo de anomalía, decían, como si creyera en la existencia de antiguas estructuras bajo el hielo. Eso ya sonaba extraño, pero quizá era más sencillo. Quizá quería ser famoso por erradicar del mapa manchas blancas desconocidas. Cada día me picaba más la curiosidad. Me tomé un par de semanas de vacaciones y me dirigí al norte, porque alguien había insinuado que había un anciano que vivía en un pueblo costero de Alaska y que una vez había conocido a los miembros de esta expedición antes de que zarparan. ¿Se acordaría de algo? Bueno, decidí arriesgarme, y así empezó mi viaje a través de misterios y pesadillas. Cuando llegué a Alaska, pasé un par de días en el pueblo de Harbour Point. No era un lugar divertido. Aguas frías y grises, muelles oxidados. Había una extraña atmósfera de abandono, aunque la gente vivía allí, por supuesto, y pescaba. Encontré al anciano. Se llamaba Bruce Sterling. Tenía más de 90 años, pero seguía de buen humor, aunque no oía muy bien. Cuando mencioné la expedición de 1940, los ojos del anciano se movieron de forma extraña, como si los fantasmas del pasado hubieran cobrado vida. Dijo que entonces era un joven de 15 años que había visto zarpar a la Aurora con 5 exploradores y un montón de equipo. Los ojos de Bruce iban de un lado a otro mientras describía
cómo se despidieron los hombres en tierra. Estaban tan emocionados, hablando de osos polares, icebergs, queriendo causar sensación. Recuerdo al capitán, se llamaba Lawrence, era alto y bromista. Y luego estaba Hope, callada, con mirada pensativa, mirando a lo lejos, como si ya hubiera visto todo lo que podía encontrar. Sterling dijo que el Aurora ancló y navegó hacia aguas septentrionales, con la intención de cruzar los difíciles hielos, pero unos días después se desató una tormenta, seguida de mal tiempo. La radio consiguió transmitir que estaban atravesando una brecha en el hielo, pero la señal se cortó y luego se hizo el silencio. Recuerdo cómo todo el mundo esperaba su regreso, dijo el anciano, pero estalló la guerra y, en fin, no hubo tiempo para ellos. 2 pesqueros de caza pasaron en la dirección donde vieron el Aurora, pero nunca encontraron restos ni rastros de él. Pregunté, ¿qué más dijo la gente? ¿Quizá algún rumor? Bruce sonrió. Había todo tipo de rumores, como que habían encontrado algo en el hielo, como una luz extraña, o ruidos, y un marinero supuestamente vio un resplandor verde en el norte, como un brillo extraño. ¿Quién les creería? Debieron desaparecer entre el hielo. Pero esta historia del resplandor verde despertó en mí la sensación de que había algo más. Quiero decir, Jacob Hope mencionó una anomalía en sus notas. ¿Así que tal vez no era tan sencillo? Le di las gracias al anciano, le entregué un whisky y le pregunté si se había enterado de que habían encontrado la expedición de la Estrella del Norte. Negó con la cabeza. No, hijo, nadie los encontró nunca. Se los llevó el mar. De vuelta en mi hotel, pasé la tarde mirando una vieja fotografía del equipo. Sus ojos, llenos de entusiasmo, miraban al pasado profundo. Intenté imaginar lo que podrían haberse encontrado en la desolada extensión de hielo. Sabiendo que Hope creía en algún tipo de estructura subglacial, me pregunté si se habrían caído por una grieta, si un glaciar se les habría derrumbado encima, o ¿merecía la pena considerar la hipótesis anómala? Al día siguiente decidí buscar documentos de archivo en el ayuntamiento de Harbour Point. Por desgracia, solo había una breve mención. Buque Aurora, Expedición Hope, perdido. La búsqueda oficial había sido suspendida debido al estado de guerra. No hay detalles, pero un funcionario me dijo que hay un viejo faro en el cabo, donde se conserva el libro de observaciones del Guardián de 1940. ¿Quizás la Aurora fue mencionada allí? Me agarré a ese hilo. Esa misma tarde, a pesar de que el tiempo empeoraba, fui allí, al faro, con la esperanza de que el guardián del diario siguiera vivo. Así es como se desarrollan las historias más extrañas, y yo sentía que la mía no había hecho más que empezar. El faro del cabo de Pinstone se erguía como una sombría silueta bajo el viento y la nieve. Tardé 3 horas en llegar en un todoterreno traqueteante, y los 2 últimos kilómetros los hice andando porque se me habían atascado las ruedas en el hielo. Cuando llamé a la puerta, me recibió un hombre de unos 60 años con el ceño fruncido, Sam Harker. Resultó ser el cuidador actual, pero dijo que su abuelo había sido cuidador y llevaba los registros en 1940. Si hay un diario en algún sitio, está en el sótano entre los trastos. Bajamos a la húmeda sala bajo el faro, donde la lenta luz de una lámpara dejaba ver cajas, viejas cuerdas y boyas rotas. Una de las cajas contenía cuadernos amarillentos. Harker fue a preparar té y yo empecé a hojear las páginas. Las vagas notas del abuelo abarcaban los períodos de 1938 a 1945. Buscaba algo relacionado con la Aurora o con los nombres de la expedición, y de repente lo encontré. Una anotación del 15 de marzo de 1940. Hoy he visto un barco a lo lejos, uno pequeño, creo. Se dirigía hacia el norte, a pesar de la tormenta que se avecinaba. Izó la bandera de y Airview, y alguna otra bandera. Tal vez un equipo científico. Parecían tener prisa, como si tuvieran un rumbo preciso.
Raro. Más tarde por la noche, noté un resplandor verdoso sobre el hielo. Un fenómeno desconocido, no la aurora boreal, sino otra cosa. Incluso oí un estruendo, pero podría haber sido imaginario. Al final de la página se me puso la piel de gallina. Otra vez la mención de la luz verde. El guardabosques había escrito que no era la aurora boreal habitual. ¿Podría estar relacionado con las especulaciones de Hope? Pasé la página y vi otra breve nota, fechada el 16 de marzo. La tormenta fue espantosa. Un barco que pasó por allí podría haber estado en apuros. Por la mañana vi extraños destellos en el horizonte. Quizá el hielo se estaba resquebrajando. Pero siento que algo va mal. Es como si tuviera miedo. Intenté ponerme en contacto con alguien, pero la radio estaba muda. El resto de las entradas solo hablaban del tiempo y de la guerra, pero fue suficiente para confirmarlo. Sí, la aurora había pasado por la zona donde aparecía el inusual resplandor, y desapareció. Así que mi hipótesis de algún fenómeno anómalo iba ganando peso. Dando las gracias a Harker, me fui a la ciudad, pensando qué hacer. ¿Volver a casa y escribir un artículo? Pero creía que aún no había llegado al fondo del asunto. Después de todo, el diario de Hope, a juzgar por los retazos, podía contener información sobre antiguas ruinas bajo el hielo, o algo más siniestro que había consumido a la tripulación. ¿Y si había algo inhumano oculto en las profundidades? Al día siguiente decidí una locura: contratar a un guía local, George Barnes, e intentar adentrarme en la zona ártica donde la aurora podría haber recalado alguna vez. Por supuesto, no tenía un gran presupuesto, pero le convencí por un par de cientos de dólares y la promesa de los derechos exclusivos de la historia. George resopló escéptico. «Tío, ¿han pasado 80 años y quieres encontrar rastros? Bueno, vale, al menos daré un paseo en moto de nieve». Compramos provisiones, alquilamos 2 motos de nieve, tiendas de campaña y nos dirigimos al norte, donde el hielo se pone duro. Me di cuenta de que no era ninguna broma. El invierno ártico es mortal, y nosotros dos no somos una expedición. Pero mi entusiasmo de periodista se apoderaba de mí. Planeábamos llegar al supuesto lugar donde la aurora podría haber sido alcanzada por la tormenta. Por supuesto, no creía que fuera a encontrar gente viva. Al fin y al cabo habían pasado tantos años. Pero tal vez alguna pista. Un pecio, una señal, un campamento, o la confirmación de leyendas sobre anomalías. No podía dejar de pensar en el ruido y el resplandor mencionados, y en el supuesto terrible hallazgo que buscaba Hope. Estaba dispuesto a tropezar con huesos, solo para arrojar algo de luz sobre el misterio. Nuestro viaje a través de la extensión de hielo sin vida fue difícil pero hipnotizante. Extensiones blancas como la nieve, icebergs azulados en la distancia, el viento picándonos los ojos. A veces parecía que viajábamos a través de un reino de cuento de hadas de frío mortal. George Barnes era un hombre mayor, poco hablador, pero a veces me contaba cómo solía recorrer estos parajes de niño con su padre cazador. Decía, aquí ha desaparecido gente muchas veces, pero normalmente encontraban un cadáver o un bote. Pero la expedición de 1940, nadie encontró nada. Nuestro objetivo era llegar a una bahía donde se había perdido un barco. Pero cuando llegamos allí, solo encontramos mogotes de hielo silenciosos. Ningún naufragio, ningún otro rastro. La nieve en algunos lugares podía ocultar cualquier historia. «Aquí no encontraremos nada», dijo George encogiéndose de hombros. Yo, en cambio, no me daba por vencida. Continuamos nuestro camino, guiados por viejos mapas. Al cabo de 1 o 2 días, llegamos a una extraña cueva de hielo que parecía una gruta. Dentro aullaba el viento helado. Sugerí que mirásemos dentro. George se opuso. ¿Por qué? Es peligroso. Pero insistí. Dentro caminamos con las antorchas y vimos largos serpenteos, como hechos por el hombre, aunque seguramente eran obra de la naturaleza.
Y de repente, en la pared, observamos algo que parecían marcas, como símbolos o líneas arañadas. ¿Marcas de garras de oso, tal vez?, George sugirió. Pero a mí me parecieron demasiado ordenadas, aunque no había letras evidentes. Salimos sin darnos cuenta de lo que era, pero tenía la fuerte sensación de que estos hielos guardaban muchos secretos. No dejaba de pensar en las estructuras subglaciales que Hope quería encontrar, pero aún no había nada concreto. Al atardecer, montamos el campamento y nos metimos en la tienda, intentando mantener el calor. Aquella noche me desperté cuando el viento empezó a soplar con fuerza. Mirando hacia afuera, vi un tenue resplandor en la distancia, similar a las auroras boreales, pero de alguna manera no venía del cielo, sino como del propio hielo. Una suave luz verde. Me quedé helada, horrorizada y encantada. Miré a mi alrededor. George también estaba mirando y exclamó: «¡Madre mía, qué!». Decidimos no ir allí de noche. Era demasiado arriesgado, pero sentí una atracción inexplicable. Quizá fuera ese resplandor verde del que hablaban. ¿Y si la aurora hubiera chocado con él? Por la mañana hacía aún más frío, pero recogimos y nos dirigimos en la dirección desde donde se veía la luz por la noche. Caminamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, y de repente nos encontramos frente a un agujero en el hielo que se extendía hacia las profundidades. De él salía una tenue marea fosforescente. George dijo: «No creo que sea una buena idea. El hielo podría derrumbarse». Pero yo estaba obsesionado con la idea de arrojar luz sobre el misterio. Descendimos con cuidado, agarrándonos a los ganchos. En el fondo descubrimos todo un desfiladero. Y, oh Dios mío, allí estaban los restos de un barco, congelados en el hielo, lo que parecía un fragmento de una cubierta de madera. Me dio un vuelco el corazón. Podría ser el Aurora. Mirando más de cerca, vimos la tablazón, el costado maltrecho, todo cubierto por una capa de hielo y costra de hielo. En algunos lugares se veían clavos y huesos. ¡Huesos! Nos quedamos de piedra. Parecían esqueletos humanos, pero muy dañados. Los conté, 3 por lo menos. Probablemente miembros de la expedición. Se me hizo un nudo en la garganta de horror. ¿Qué les había pasado? ¿Y por qué está el barco en un lugar así? Tal vez la grieta en el hielo se había abierto hacía poco, y entonces, ¿se habían caído? Pero entonces vimos algo aún más extraño. Había cajas tiradas un poco más lejos, y en una de ellas podíamos ver la inscripción N-Star. Sí, es la expedición de la estrella polar. No sabía si alegrarme o no. Ya estaba. Pero entonces George me agarró por el hombro y señaló la profundidad de la cueva. Había una luz verde resplandeciente, y había un olor, agrio, desagradable, o eso me pareció. Decidimos ir a echar un vistazo, así que seguimos adelante, sin saber qué pesadilla encontraríamos a continuación. Tras descender otra docena de metros, nos encontramos en una espaciosa sala de hielo, donde todo el techo brillaba, reflejando un resplandor verde. Pero la fuente de la luz no estaba arriba, sino en las paredes, como unos cristales. No puedo explicarlo, nunca había visto nada igual. En el centro de esta cueva encontramos algo que nos dejó helados. Allí yacían restos de tiendas, equipos, cajas abandonadas. Todo muy helado, pero indicaba claramente que aquí había habido un campamento humano. Y a pocos pasos había unos extraños bloques verticales de hielo que parecían columnas, y en ellos estaban tallados signos incomprensibles. Evidentemente no eran ingleses, ni yo sabía escribir. Parecía como si alguien en la antigüedad lo hubiera creado. Había huesos por todas partes, como si alguien los hubiera amontonado. George se encogió hacia atrás, murmurando maldiciones. «¡Eso es imposible! ¿Qué buscaban?». Recordé las palabras. La esperanza creía en las viejas estructuras bajo el hielo. Quizá las habían encontrado, pero ¿qué tipo de estructuras? ¿Una civilización antigua? ¿O...? Caminamos un poco más, y de repente
encontramos los restos de un hombre con la ropa de abrigo hecha jirones. En su pecho había una insignia descolorida. J. Hope. Jade era el jefe de la expedición. Parecía que había muerto aquí. Luché por contener un espasmo de arcadas. ¿Cómo había sucedido? Cerca yacía un cuaderno de cuero, helado pero aún intacto en su interior. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas revelaban entradas, como un diario. Algunas páginas eran legibles. Nos acercamos a la fuente de la luz verde. Lo que vimos superó todos nuestros temores. Las palabras se desviaron. Luego, estas columnas no podrían haber sido erigidas por humanos. Estamos muy aterrorizados. Algunos oyen voces. Luego, Lawrence y MacLeod desaparecieron durante la noche. Oímos gritos. Y la última nota, casi indescifrable. Ahora me doy cuenta de que hemos perturbado algo antiguo, maligno. Estamos siendo arrastrados a las profundidades. Por favor, perdóname. En ese momento, las líneas se volvieron borrosas. Apenas podía recuperar el aliento. Parecía que el equipo había tropezado con una ruina bajo el hielo o algo similar. La luz verde es parte de este lugar, y aparentemente murieron al encontrarse con una fuerza maligna. Parece un cuento de miedo, pero aquí los esqueletos y el diario son reales. George dijo: «Tenemos que salir de aquí, amigo, no es un lugar agradable». Me quedé mirando las columnas, sintiendo que me estremecía por dentro. Quizá había figuras talladas que representaban monstruos. Era difícil distinguirlas por el hielo, pero me parecieron caras de serpientes o algo así. Cuando decidimos volver a la salida, de repente sentí como si las paredes de la cueva se estrecharan o alguien nos observara. No vi nada en particular, pero me entró un sudor frío. Salimos de la sala cogiendo un par de pistas por el camino. Un diario y un fragmento de una insignia de la Estrella del Norte. Sentí horror en el alma. A nuestro regreso a la superficie nos esperaba una nevada. Mientras regresábamos al campamento, permanecimos en silencio. La noche era pesada. Soñé que oía susurros del hielo llamándome por mi nombre. Me desperté con un sudor frío. George también se quejó de que tenía pesadillas con gente sin cara. Por la mañana condujimos lo más lejos posible de estos lugares. Ahora tenía una pista real: los restos de la expedición, el diario de Hope, las extrañas columnas. Pero ¿qué decirle al mundo? Pensarían que estaba loco, porque todo parecía ciencia ficción. Mientras pensaba qué hacer, George dijo: «Será mejor que lo olvidemos, o habrá demasiadas preguntas. Estos lugares están malditos». Pero yo, periodista, no podía quedarme callado. Aún así, me acosaba el miedo. ¿Y si la fuerza oscura existe de verdad? De vuelta a Harbor Point, intenté compartir mi hallazgo con las autoridades locales, pero nadie estaba dispuesto a involucrarse en historias sobre la expedición desaparecida de 1940. La policía se encogió de hombros. «Bueno, si quiere, podemos organizar un equipo para recuperar los restos». Pero, ¿de qué serviría eso, 80 años después? Insistí en que debía haber alguna forma de conmemorar los restos, pero al parecer no despertaron ningún entusiasmo. Así que envié una foto de los restos y algunos ejemplares del diario de Hope a la redacción de mi periódico, pensando que causaría sensación. Pero se mostraron muy reticentes. «Es demasiado antiguo y místico, no tenemos pruebas forenses». Cuanto más profundizaba en el tema, más resistencia sentía, como si la propia realidad no quisiera que la verdad saliera a la luz. Al final, decidí hacer personalmente un pequeño artículo de investigación en algún recurso gratuito, con la esperanza de que al público lector le interesara. Sin embargo, la cosa no fue tan fácil. Mi ordenador empezó a fallar de repente. Los archivos desaparecían. Noté que la gente se interesaba por mí. Quizá era paranoia, quizá me estaban siguiendo. Finalmente, una noche, alguien forzó la cerradura de la puerta de mi habitación de hotel, revolvió mis cosas y el diario de Hope había desaparecido.
Me quedé estupefacta y aterrorizada. Parece que hay alguien que no quiere que se conozcan los detalles de esta expedición. Afortunadamente, había conseguido fotocopiar páginas clave del diario. Y mientras las estudiaba, me di cuenta de nuevos detalles espeluznantes. Por ejemplo, Hope escribió que, tras las primeras muertes, el equipo vio un ser increíble entre las columnas, no de carne, sino de resplandor, con un rostro como salido del sueño de otra persona. Empezó a cundir el pánico, y entonces fue como si no pudieran salir, como si algo los empujara bajo el hielo. Yo estaba muerto de miedo. Aparentemente, ese algo habitaba ese templo de hielo o lo que fuera. Lawrence, MacLeod, el resto de ellos, todos murieron al caer bajo la influencia de esta fuerza. De ahí las señales en las paredes, la luz verde. Hope vivió un poco más para grabar las últimas palabras. Empecé a darme cuenta de que había tropezado con una historia que implicaba no solo un accidente, sino el contacto con una entidad antigua y malévola. Tal vez sea un horror sobrenatural, tal vez algo de una época en que el Ártico era diferente, y es muy rentable para alguien para mantener todo bajo la cubierta de hielo. Durante un par de días, vacilé entre la urgencia de publicarlo todo y la espantosa sospecha de que yo mismo podría desaparecer. George, mi guía, se había adentrado, y era como si él también se hubiera asustado. Cuando intenté encontrarle, no me contestó. Al final, decidí que no iba a rendirme. Si la verdad está ahí fuera, la gente tiene que saberlo, porque cuántos temerarios más podrían adentrarse en ese hielo y correr la misma suerte. Subí mis materiales a una nube segura y escribí el artículo. Esperé unos días. ¿Y qué pasó? Ni una sola respuesta. Es como si nadie hubiera visto mi post. Quizá esté bloqueado. Tal vez la gente simplemente no cree en los locos bajos fondos del mal. Pero sé una cosa. Yo estuve allí. Vi los restos, vi esa luz espeluznante. Y el diario de Hope, lleno de desesperación. No puedo olvidar eso fácilmente. Cada vez que intentaba dormir, me venía a la mente la imagen de las columnas heladas y el cuerpo retorcido de Hope. Parecía mirarme a los ojos, suplicándome: «Cuéntaselo al mundo». Pero, ¿hay un mundo que quiera oírlo? Mi corazonada es la siguiente. Esta anomalía no solo emite luz, sino también una influencia psíquica, atrayendo a la gente más profundamente. El equipo de Estrella del Norte sintió la llamada. Fue más allá. Encontró lo que buscaba: un antiguo templo o un templo. Pero lo que encontraron era mortal. Y ahora el secreto permanece bajo el hielo. Puede que en 1940, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, nadie quisiera hacer sensacionalismo. La gente estaba ocupada con la guerra, y el gobierno no quería asustar a la gente con historias sobre lo sobrenatural. Así que los archivos se perdieron. Y ahora puede haber fuerzas que estén ocultando la verdad, impidiéndome publicar. Esa noche, al darme cuenta de la magnitud del misterio, me deprimí. Me senté en mi habitación de hotel, hojeando todos los fragmentos en mi mente. Las fotos de los 5 felices miembros de la expedición, el diario, las entradas del diario del Faro, las palabras del viejo Bruce sobre el resplandor verde. Todo formaba un siniestro rompecabezas. Y entonces llamaron a la puerta. Cuando la abrí, vi a un hombre extraño con un abrigo oscuro y sombrero. Dijo que era Frank Hamilton, un representante de alguna organización. Dijo que se había enterado de mi investigación sobre la expedición desaparecida y que le gustaría comprarme todo el material por la seguridad del público. Me puse nervioso, presintiendo una trampa. Le pregunté: ¿por qué? Son hechos históricos. Se limitó a sonreír y contestó que era mejor no perturbar algunos descubrimientos, que había cosas en el Ártico que podían provocar el pánico masivo y que yo estaba complicando la situación. En definitiva, la clásica presión. Me negué. Hamilton frunció el ceño. Piénselo. Podemos compensarte y ahorrarte tiempo. O habrá consecuencias.
No sé si era una amenaza directa, pero sonaba desagradable. Se marchó y de repente me di cuenta de que debían de ser las mismas fuerzas que yo había estado adivinando. Esa noche me di cuenta de que tenía que llevar esto hasta el final. Al fin y al cabo, esta gente tiene miedo a la publicidad. Si hago publicidad publicando la historia en todos los foros, quizá retrocedan, sin atreverse a tocarme. Pero es un juego peligroso. Me vinieron recuerdos a la mente. Los huesos helados, las letras J-Hope en mi chaqueta, los símbolos espeluznantes. Podía oírlos resonar. Sí, casi podía sentir físicamente aquel horror colosal y antiguo bajo el hielo. Y me di cuenta de que el equipo de 1940 había pagado con su vida, porque se había encontrado con algo que la humanidad nunca debería haber tocado. Pasé la semana en tensión nerviosa. Intenté publicar el artículo en varios medios, pero todo desaparecía o no ganaba tracción. Parecía que el mundo estaba demasiado ocupado con sus propios asuntos como para creer en la desaparecida expedición ártica de 1940, con sus indicios de un mal ancestral. Mientras tanto, veía cada vez más indicios de que alguien leía mis mensajes privados, alguien me seguía. Probablemente Hamilton y sus compañeros. Empecé a preocuparme por mi seguridad. Aún así, decidí que mi única oportunidad era publicar esta historia en algún sitio web famoso de historias de miedo, donde la gente leyera sobre misticismo. Si alguien se interesaba por ella y la promocionaba, quizás se supiera la verdad. Así que me senté y empecé a escribir. Cómo encontré la carpeta en la redacción, cómo conocí al viejo Bruce, el diario de Hope, el santuario subterráneo sepulcral. Describí, por así decirlo, que todo podía ser o una secta de pesadilla o un fenómeno de magia fantasmal. Y dije que tenía pruebas, aunque yo mismo temblaba de miedo. Me temblaban las manos mientras escribía esto. Era como si los fantasmas de Lawrence y Hope estuvieran detrás de mí. Es como si me hiciera cargo de su loca determinación de compartir. Sí, las pesadillas me visitan, pero alguien tiene que terminar lo que ellos empezaron. Yo mismo creo que realmente hay algo sobrenatural ahí fuera. No puedo racionalizar las luces verdes, las columnas, los símbolos espeluznantes. Pero los hechos están ahí. La gente murió, tal vez arrastrada por alguna fuerza maligna. Si estás leyendo esto ahora, que sepas esto. Estoy dando el paso final. Quizá me tachen de loco. Quizá la gente se dé cuenta de que esta es la verdad que asusta. Estoy preparado para todo. Pero si de repente me ocurre algo, considere confirmada mi hipótesis de la conspiración. ¿He soñado con esas criaturas? Sí, cada vez más. A veces veo en mis sueños cómo susurran en un idioma desconocido entre las columnas de hielo, y la gente investigadores, envueltos en escarcha, les tienden la mano, incapaces de resistirse. Es una imagen espeluznante. Al continuar esta historia, espero que alguien quiera ir a ese lugar con un equipo serio, investigar los restos y registrar la anomalía. Pero cuidado, una expedición de 1940 murió allí. Esto dista mucho de ser un cuento de hadas, es una auténtica pesadilla. Ahora les contaré lo que estaba escrito en las últimas páginas del diario de Hope. La traducción es condicional, ya que muchas palabras estaban borrosas por la humedad. Oímos una llamada. Lawrence ha visto sombras. Caminan a lo largo de las columnas. Intentamos partir, pero el hielo a nuestro alrededor se está rompiendo. El barco está atascado. MacLeod ha desaparecido en una grieta. Stanley se ha vuelto loco, gritando sobre una raza maldita que vive bajo el hielo desde tiempos remotos. Hill está herido. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Esa luz nos está haciendo daño, pero no hay dónde esconderse. No hay nada más que silencio, pero no está vacío. Además, parece ser una especie de templo o ruina no hecha por humanos. Los símbolos se mueven, cambian cuando no estamos mirando. ¡Qué maldad! No deberíamos haber venido aquí. Nos sentimos atraídos, como hipnotizados. Dejo estas líneas con la esperanza de que alguien encuentre. Parece el guión de una película de terror, pero, de nuevo,
tuve las cintas en mis manos y vi esas columnas. No sé qué clase de entidad vive allí, de otro mundo, alienígena o lo que sea, pero está claro que nadie vivió para contarlo. Si lo piensas, 1940 fue una época de penuria y caos. Nadie gastó recursos en una búsqueda a gran escala. Y he aquí el resultado. El mito de la expedición desaparecida se ha convertido en una nota a pie de página olvidada. La gente sigue adelante con sus vidas, y una vieja pesadilla dormita bajo el hielo ártico. A veces imagino lo que ocurrirá si un día la humanidad quiere perforar los glaciares en masa, para construir bases allí. Abrirán estas columnas, despertarán la fuerza, y entonces, 1940, parecerá una flor. Da miedo pensar que podríamos dejar algo suelto. Alguien preguntará, si ese es el caso, ¿qué estás tratando de lograr? ¿No es mejor ocultarlo? Para que nadie curiosee. Pero la verdad debe saberse para que la gente sea consciente del peligro. Y, sin embargo, tal vez haya quienes utilicen este conocimiento con fines oscuros. Por eso intentan hacerme callar. Al terminar este artículo, me doy cuenta de que el mundo está lleno de secretos, y no vale la pena revelar todos los secretos. Pero esta historia, sobre la desaparecida expedición ártica de 1940, debería recordarnos. Hay lugares donde el hombre no está preparado para poner el pie, y fuerzas ante las que es impotente. Hope y su equipo fueron víctimas de su curiosidad, o de su sed de descubrimientos. Si fue una hazaña o una locura, que cada cual lo decida por sí mismo. Escribo estas líneas ahora, sentado en mi casa, con una ventana en la que cae una pequeña nevada tras el cristal. Aquí es invierno, pero no es ni de lejos lo que es en el polo. Recuerdo las caras de las 5 personas sonrientes de la vieja fotografía. Me doy cuenta de que no tenían ni idea de a dónde iban, o lo sospechaban, pero no creían que hubiera una amenaza real. Intento honrar su memoria compartiendo la verdad de lo que yo mismo vi. Aunque mucha gente piense que da miedo, porque publico en un sitio con historias de miedo, al menos alguien lo leerá. Quizá piensen en ello. Quizá los científicos del futuro estudien estos hielos con más detenimiento. O quizá, por el contrario, alguien se sienta atraído por la misteriosa muerte de la expedición y decida poner a prueba mis palabras en la práctica. Es peligroso, pero la elección es suya. El resto de mi vida, tal vez, estaré al acecho de personas con trajes negros que quisieran comprar mis materiales. Pero me doy cuenta de que el destino de 5 valientes exploradores no puede silenciarse. Al fin y al cabo, sus restos llevan 80 años en el hielo. Quizá haya otros horrores bajo el hielo que escapan a nuestra lógica. No digo que sean monstruos sobrenaturales, pero una cosa es cierta. Algo ahí fuera mató a la expedición Estrella del Norte, y ningún tiempo de guerra justifica silenciarlo. Si has leído hasta el final, considérate ahora también el guardián de este misterio. Piensa en lo que vas a hacer. Dejaré todas las copias del diario y las pruebas fotográficas por si me piden que desaparezca. Os digo que os cuidéis. Todavía hay rincones olvidados del mundo donde hay fuerzas latentes para las que la gente no está preparada. La expedición de 1940 es solo uno de los ominosos ejemplos, y hay muchos más secretos bajo el hielo ártico que solo esperan nuevas víctimas.